continuación daremos un breve resumen del libro ¿Por qué fracasan los países?, de los autores Daron Acemoglu y James Robinson. Ellos comienzan su primer capítulo nombrado Tan cerca y sin embargo tan diferentes, relatando el caso de Nogales, Sonora, México y Nogales, Arizona, Estados Unidos. Los habitantes de Sonora viven con servicios públicos muy deficientes. El índice de delincuencia es muy alto, no cuentan con educación de calidad y hay desempleo. Además de esto, cuentan con pocas oportunidades de crecimiento. Muy diferente a la situación que se vive en Nogales, Arizona, que es una ciudad próspera, con buenas fuentes de empleo, con servicios básicos de calidad y un índice de delincuencia muy bajo, pero sobre todo una mentalidad diferente en todos sus habitantes. Ambas ciudades están ubicadas en el mismo sitio, comparten el mismo idioma, la misma cultura y el mismo clima. Sin embargo, las oportunidades son mejores en la ciudad del norte. Los autores dan una explicación acerca de por qué existen tantas diferencias entre ambas ciudades y destacan el papel que juegan las autoridades de gobierno, pero sobre todo de cómo se desempeñan las instituciones que según ellos pueden ser extractivas o inclusivas. Las instituciones inclusivas son aquellas que crean incentivos tales como oportunidades para hacer un país próspero. Estas se centran constantemente en la innovación, en la adopción de tecnología, su poder es centralizado y además de ello las riquezas son administradas equitativamente. Las extractivas son aquellas que bloquean toda oportunidad de crecimiento, no crean incentivos ni oportunidades. Las riquezas son manejadas y se reparten entre unos cuantos, que por lo general son los que tienen el poder real en la toma de decisiones. Luego de algunos otros ejemplos, los autores nos brindan un recorrido histórico que se remonta al periodo colonial, en donde se movilizaron las expediciones y las conquistas de nuevas tierras, estas realizadas por las naciones europeas y siendo víctimas las poblaciones indígenas de lo que hoy conocemos como América Latina. En este recorrido nos brindan con detalle cómo fue realizada cada conquista importante en diferentes puntos, cómo se introdujo el sistema de otros países europeos con la intención de establecerse en estas tierras. También relata los sistemas de gobierno y opresión implementados para llevar a cabo sus propósitos. De igual manera nos brindan un panorama a manera de poder diferenciar el periodo colonial en América Latina y el mismo en Norteamérica. Para concluir, ellos nos dicen que si un país tiene unas instituciones que fomenten e incentiven la libre empresa, serán más prósperos, y nos recuerdan que Latinoamérica lleva sumida en la pobreza más de 150 años, sin cambiar las trabas burocráticas e intereses creados de unas minorías, mientras que los países occidentales y europeos, junto a Japón y Australia, gozan de gran prosperidad por ser muy democráticos. Hola, muy buenas. Yo les voy a platicar sobre la peste negra. Resulta que la peste negra surgió y con más de 85 millones de fallecimientos, entre un 60 y 80 de población desaparecida. Bueno, ahora los voy a dejar con un video para que ustedes entiendan más sobre este tema, que esta epidemia afectó demasiado a la población de Europa. Así que ahora a ver el video para que se llenen más de información. La peste negra. Entre las epidemias que sufrió la Europa medieval, ninguna fue tan catastrófica como la peste negra. Esta, llamada así por el color que adquiría el cuerpo del infectado, fue traída desde Oriente por las naves genovesas durante el siglo XIV, desatando el año 1348 la epidemia más devastadora que Europa haya conocido. La enfermedad se propagó con tanta rapidez y letalidad porque la población se encontraba cada vez peor alimentada debido a la crisis agrícola europea en la Alta Edad Media. Otra razón importante fue la ausencia de nociones básicas de higiene y profilaxis. El panorama europeo durante el siglo XIV era aterrador.
Los campos de cultivo lucían desolados. Aldeas enteras desaparecieron en un lapso no mayor de un siglo. Y aquellas que sobrevivieron a la epidemia vivían presas del miedo y de la miseria. La catástrofe demográfica fue espeluznante. Se calcula que la población total europea, que en el año 1300 era de 73 millones, descendió a 45 millones en el año 1400. Es decir, Europa perdió en un siglo más de un tercio de su población. Si bien hoy en día sabemos que la peste negra o bubónica se transmite a los humanos a través de las pulgas que viven en las ratas, la gente del medievo atribuía la epidemia a un castigo divino o a la proximidad del juicio final. También se culpaba a los judíos de propagar la enfermedad, ya que supuestamente contaminaban los pozos de agua, por lo cual eran asesinados sin compasión. Dentro de toda esa problemática que se está viviendo en ese momento, en Inglaterra empezaron a surgir dos revoluciones. Una de ellas es la Revolución Gloriosa y la otra la Revolución Industrial. Dentro de la Revolución Gloriosa se creó o se implementó un parlamento. Ese parlamento estaba integrado por aquellas personas que deseaban luchar por sus derechos. Eso lo integraban la mayoría de la clase media y la clase baja, aún contando de que habían algunos que integraban el parlamento pero que no querían pelear por sus derechos. ¿Eso por qué? Porque formaban parte o tomaban parte de los que tenían la corona en ese momento. Pero en la Revolución Gloriosa se luchó mucho contra el rey y se ganó. Se armó una guerra civil entre los gobernantes y los del parlamento, pero gracias a la organización de ese parlamento se ganó la guerra civil y empezó a haber una igualdad de derechos dentro de este país. Y debido a eso empezaron a progresar económicamente, más igualdad entre las personas, y también empezó a progresar políticamente. Eso debido a que sus gobernantes empezaban a ser más justos y empezaban a ver más por la población y no solo por ellos. Y es ahí donde entra la revolución industrial, ya con la economía estable. Se creó el primer banco de Inglaterra y eso fue de mucha ayuda debido a que ese banco hacía préstamos a las personas que querían emprender, pero que no tenían el capital para hacerlo. Iniciaron y empezaron a producir, a tener sus empresas y empezaron a trabajar y progresar y a desarrollarse como empresarios. Y es ahí donde se empieza a crear dentro de la revolución industrial muchas empresas textiles, muchas producciones que anteriormente se hacían manualmente, pero con esta revolución empezaron a hacerlo más tecnológicamente, más industrializado y empezó a producirse más. Y es ahí de lo que hablábamos al inicio, de que el perder el miedo a cambios y vencer ese temor a perder la creatividad y empezar más a pensar en la productividad y qué podemos hacer para mejorar, es ahí donde empieza el desarrollo y empezamos a ver cambios que en un futuro van a ser de mucha recompensa para nosotros y para... En el presente video daremos un breve resumen de algunos capítulos del libro de texto ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, prosperidad y la pobreza. Dentro de algunos capítulos que veremos está el capítulo 9, que es el que nos introduce y nos muestra cómo el colonialismo europeo empobreció grandes zonas del mundo. Tenemos un subtema dentro del mismo, el cual es especie y genocidio, que nos muestra y es donde nos explica cómo las Molucas de Indonesia eran las más cruciales para el comercio mundial
ya que eran las únicas en producir especies como clavo y nuez moscada. También las instituciones extractivas creadas por los holandeses en las Islas de las Especias tuvieron todos los efectos deseados, creando sus grandes monopolios, aunque la isla de Banda fue a costo de 15.000 vidas inocentes. También estaremos hablando acerca de las instituciones de Maceo habitual, que nos muestra un periodo muy difícil para el continente africano, debido a que surgió el tráfico de esclavos a través de las compañías holandesas de las Islas Orientales en el siglo XIX, una época bastante difícil. La creación de una economía dual fue un paradigma propuesto por Arthur Lewis, quien desde su punto de vista considera que la economía subdesarrollada tiene una estructura dual que se divide en sector moderno asociado a la vida urbana y tecnología avanzada, y un sector tradicional asociado a la vida rural y una tecnología atrasada. Para 1994 se pone el fin a la economía dual. Los sudafricanos protestaron y se alzaron contra el régimen que no reconocía sus derechos básicos y no compartía con ellos los beneficios del crecimiento económico. También hablaremos acerca de la desigualdad mundial que existe actualmente, porque desde los siglos XIX y XX algunos países fueron capaces de aprovechar lo que fue la revolución industrial, pero otros no tuvieron tanta suerte. Es por eso que podemos observar de que la desigualdad afecta tanto a los factores económicos, sociales, políticos y tecnológicos, debido a que es un reparto desequilibrado de riquezas y rentas económicas entre los miembros de un grupo de una sociedad. Hablaremos acerca de la difusión de la prosperidad, que tiene varios factores importantes, como uno de ellos es el colonialismo en Australia, que se dio a través de colonos presidiarios. Se dio lo que fue la sociedad absolutista, Revolución Francesa Industrial, la expansión de la riqueza a través del comercio, la creación de instituciones inclusivas. Se dio también el feudalismo, entre otros factores que se dieron en este capítulo, que resaltan bastante. Es por eso y por todo lo anterior que se puede concluir que las raíces de la desigualdad mundial que observamos hoy en día pueden encontrarse en esta divergencia, el cual es que ciertos países omitieron la adquisición de crear nuevas instituciones inclusivas e incluir la tecnología como el desarrollo social y económico. Salvo contadas excepciones, los países ricos actuales son aquellos que se embarcaron en el proceso de la industrialización y cambio tecnológico que empezó en el siglo XIX, dando como resultado un crecimiento en el desarrollo del país. Es una célula que cristaliza una concepción de organización social innovadora, un organismo en donde sus miembros permanecen en contacto, son flexibles, se adaptan a cada situación, perciben los caminos que se abren luego de cada obstáculo, trabajan con el bien de todos son igualmente importantes en tanto responden una cuota de responsabilidad. En la construcción todos tienen una función específica. La ley negra. Los acontecimientos que rodean a la ley negra mostrarán que la Revolución Gloriosa había creado el Estado de Derecho y esta noción era más fuerte en Inglaterra y Gran Bretaña. Y las élites estaban mucho más limitadas por el Estado de Derecho de lo que se imaginaban. La respuesta a la ley negra mostró que el pueblo británico tenía más derechos de lo que pensaban. Podrían defender sus derechos tradicionales y sus intereses económicos en los tribunales y en el parlamento mediante el uso de peticiones y grupos de presión. Sin embargo, este pluralismo aún había creado una democracia efectiva. ¿Por qué fracasan los países? Los países fracasan hoy en día porque sus instituciones económicas extractivas no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta y innove. Las instituciones políticas extractivas apoyan a las instituciones económicas para consolidar el poder de quienes se benefician de la extracción de las instituciones políticas y económicas extractivas, aunque varían en detalle bajo distintas
circunstancias siempre están en el origen del fracaso. En mucho más casos, por ejemplo, como veremos Argentina, Colombia y Egipto, este fracaso adopta la forma de falta de actividad económica suficiente porque los políticos están encantados de extraer recursos o de aplastar cualquier tipo de actividad económica, independientemente que los amenacen a ellos y a las élites. Como conclusión general podemos mencionar que el origen del éxito o fracaso de los países depende de muchos factores. Basados en la lectura podemos conocer, gracias al criterio formado después de la lectura de este libro, proponer varios puntos que a nuestro criterio son de vital importancia para la formación exitosa de una nación. En primer lugar, podríamos mencionar una educación de calidad. Poder educar a nuestros niños y nuestros jóvenes de la mejor manera para que ellos puedan formarse con un carácter claro, sabiendo qué es lo que de verdad importa para el desarrollo, no solo personal, sino a nivel social como nación. Luego de brindarles una buena educación, sería importante crear fuentes de empleo, ya que no tendría caso tener jóvenes preparados y formados si no tienen el lugar adecuado para poder desempeñarse y poder desarrollar sus talentos. También se podría incentivar a la población con programas de desarrollo y sobre todo brindarles servicios básicos de calidad, brindar un sistema de salud que les dé todo lo necesario. Pero sabemos que todo esto va amarrado a la manera en que gobiernan los que están en el poder. A través de la historia muchos países también pasaron por esta misma situación y como punto de mejora para lograr una estabilidad y un desarrollo, estos países buscaron la igualdad, especialmente entre las personas que ocupan puestos de gobierno.